Hola, somos estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy te daremos a conocer las rutas de investigación científica del autor y licenciado Roberto Hernández Sampieri. En este video te daremos a conocer el capítulo 1, las rutas de investigación científica, las cuales son la ruta cuantitativa, la ruta cualitativa Y la ruta mixta. Soy Esmeralda Álvarez, Abdía Shuruk. Diana Cabrera. ¿Cómo se define la investigación? Según Sampieri, la definición se define como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el resultado de ampliar los conocimientos. En el proceso empírico es donde damos a conocer la primera impresión del planteamiento del problema. ¿Cómo comenzamos a investigar? Se inicia con una idea que se desarrolla paulatinamente. Necesitamos primero conocer las rutas que han sido construidas por la comunidad de científicos para estudiar cualquier tema. Hay 3 enfoques los cuales debemos utilizar y ellos son enfoque o ruta cuantitativa, enfoque o ruta cualitativa, enfoque o ruta mixta. La ruta cuantitativa de la investigación. Según Sampieri, el significado original del término cualitativo se vincula a conteos numéricos y métodos matemáticos, la cual podemos usar estadísticas. La ruta cuantitativa es apropiada cuando queremos estimar las magnitudes u ocurrencias de los fenómenos y probar hipótesis. Fase 1, tenemos el inicio. Fase 2, planteamiento del problema, es cuando debemos de tener claro el tema a investigar. Fase 3, revisión de la literatura y desarrollo del marco o perspectiva teórica, es donde debemos de saber que el tema debe de tener coherencia a la hora de investigar. La fase 4, visualización del alcance del estudio. Fase 5, elaboración de hipótesis y definición de variables, es cuando debemos de suponer lo que creemos que va a pasar al finalizar nuestra investigación. Desarrollo del diseño de investigación. Fase 7, definición y selección de la muestra. Aquí debemos de ver en qué forma vamos a hacer nuestra investigación, si de la forma cuantitativa, cualitativa o mixta. Fase 8, recolección de datos. Como el mismo nombre lo dice, debemos de recolectar todos los datos necesarios para dicha investigación. Fase número 9, el análisis de los datos. Es cuando ya debemos de ver bien a qué nos lleva cada dato. Y fase 10, la elaboración del reporte de resultados. Es cuando ya debemos de comprobar la hipótesis y si es verdadera o es falsa. La ruta cualitativa de la investigación, como su nombre lo dice, son cualidades. El término cualitativo tiene su origen, el cual hace referencia a la naturaleza de carácter y propiedades de los fenómenos. Una peculiaridad de los procesos cualitativos consiste en que la muestra, la recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea y van influyéndose entre sí. Vamos a ver en este pequeño esquema un ejemplo de lo que es la ruta cualitativa. En este caso tomaremos la literatura existente. Comenzamos con la fase 1. Idea. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso preestablecido con claridad. Luego pasamos a la fase 2, planteamiento del problema. En la ruta cualitativa predomina la lógica o el razonamiento inductivo. En este caso, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y deriva conclusiones. Luego pasamos a la fase 3, que en este caso se divide en dos, fase 3A y fase 3B, que son las inmersiones en el campo. Cuando hablamos de inmersión en el campo, es que cuando nosotros queremos investigar el tema, tenemos que conocer el área, el campo, o en este caso las personas a investigar, para que sí tenemos bien en claro la idea que tenemos que abordar. Luego pasamos a la fase 4, la concepción del diseño o abordaje principal del estudio. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso.
Ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque es una investigación cualitativa. En las cualidades, dependiendo de la investigación que vayamos realizando, estas van variando. Luego pasamos a la fase 5, definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Cuando nosotros una vez tenemos ya lo que es la fase 1 hasta la 4, ya tenemos en claro qué es o hacia dónde vamos. 6. Recolección de los datos. Una vez que hayamos realizado la fase 3A como la fase 3B de manera correcta, en esta ya podemos encontrar lo que es el sentido de nuestra recolección de los datos. Fase 7. Análisis de los datos. En esta vamos a encontrar el sentido nuevamente más a profundidad de lo que estamos investigando. Fase 8. Interpretación de resultados. En la interpretación de resultados debemos de tener en cuenta de que esta interpretación tiene que ser de manera interna como también de manera externa. De manera interna, como nosotros investigadores que somos, vamos a dar nuestra interpretación, teniendo en cuenta así que también debemos de tener un panorama externo de la investigación. Fase 9. Elaboración del reporte de resultados. Aquí ya vamos aterrizando nuestra investigación, ya que es así que el enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. En este caso, los datos cualitativos consisten fundamentalmente en narrativas de diferentes clases. En este caso lo podemos concluir de maneras escritas, verbales o visuales, como fotografías e imágenes. Auditivas, en este caso serían los sonidos y grabaciones de audio, audiovisuales, por ejemplo los videos, artefactos, etc. La ruta mixta de investigación. Esta tercera vía para realizar investigación entrelaza a las dos anteriores y las mezcla, pero es más que la suma de las dos anteriores e implica su interacción y potenciación. En la ruta mixta se utiliza evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otra clase para entender problemas en la ciencia. Idea: planteamiento del problema, revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, visualización del alcance del estudio, elaboración de hipótesis y definición de variables, desarrollo del diseño de investigación, definición y selección de la muestra, recolección de datos, análisis de los datos y elaboración del reporte de resultados. Esto se une a las dos rutas anteriores, a la cualitativa y a la cuantitativa. Investigación en el desarrollo profesional. Una psicóloga o un psicólogo pueden analizar los asociados con determinadas enfermedades o padecimientos y tener diagnósticos y pronósticos más certeros. Una vez que hemos visto las rutas de investigación, una de las grandes preguntas a surgir es: ¿cuál de las rutas es mejor? Por sí misma ninguna ruta es mejor que otra, sino solo la más apropiada para llegar al lugar que se quiere llegar. Además, la ruta a seleccionar depende mucho de tus conocimientos y el entrenamiento que hayas recibido.